Para poder empezar tenemos que abordar nuestro resumen, que básicamente en este caso vamos a abordar sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Básicamente este es un tema complejo, ya que para Perú, pues para poder equilibrar lo que es el respeto a su soberanía nacional con el deber de implementar tratados internacionales, es así que con nuestro trabajo nosotros vamos a analizar los conflictos que surgen entre las obligaciones internacionales de los derechos humanos asumidas en este caso por el Perú y su aplicación en el ámbito interno, prestando especial atención en lo que es la jerarquía normativa de todos los tratados internacionales dentro del sistema peruano, y pues además vamos a identificar los mecanismos y obstáculos que puedan existir para implementar las sentencias y recomendaciones internacionales, y examinaremos casos relevantes que surgieron aquí en nuestro país y pues cómo estos han sido sancionados o recibidos como las recomendaciones. Y bueno, finalmente propondremos reformas normativas e institucionales que podamos facilitar la armonización entre la legislación interna y las obligaciones internacionales. Como algunas palabras claves en nuestro trabajo tenemos a los derechos humanos, a los tratados internacionales, a la soberanía nacional, al ordenamiento jurídico, a la jerarquía normativa, a las sentencias, recomendaciones, armonización y obligaciones, que son palabras claves que vamos a tocar a lo largo de nuestro trabajo. También como principal problemática que vamos a abordar y nuestra pregunta se basa en cómo puede el Perú garantizar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos sin menoscabar su soberanía nacional, y pues qué mecanismos se deben adaptarse para armonizar estas disposiciones internas con las sentencias y las recomendaciones internacionales. El objetivo general central de nuestro trabajo básicamente es analizar los conflictos que pueden surgir entre las obligaciones internacionales de los derechos humanos asumidas en este caso por el Perú y su aplicación en el ámbito interno. Como objetivos específicos tenemos el evaluar las jerarquías normativas de los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro sistema jurídico nacional y identificar cómo los mecanismos y los obstáculos que vamos a implementar de las sentencias internacionales en nuestro Perú, ¿no? También vamos a analizar pues casos relevantes que surgieron en nuestro Perú y bueno, que ha sido muy reconocido o ha recibido por incumplimiento de recomendaciones de los tratados internacionales. Bueno, y finalmente pues vamos a proponer reformas normativas e institucionales que pues puedan permitir y armonizar lo que es la legislación interna con las obligaciones internacionales. Vamos a nuestra introducción para poder empezar ya con nuestro tema. Y bueno, básicamente los tratados internacionales de los derechos humanos constituyen instrumentos claves para lo que es la protección de los derechos fundamentales a nivel global, estableciendo en sí lo que son estándares mínimos que los países deben cumplir, como Perú, ¿no?, que es miembro de la comunidad internacional. Y bueno, el Perú ha ratificado lo que son los diversos tratados en esa materia, comprometiéndose en sí para lo que es adaptarse a las disposiciones y a las recomendaciones para que nuestro organismo internacional se pueda estar más amplio en lo que son los derechos humanos como tal.
Bueno, primero vamos a empezar con lo que vendría a ser el análisis de la Constitución Política del Perú en cuanto a la relación de los tratados internacionales. La Constitución del 93, en su segundo título del Estado de la Nación, exactamente en el capítulo 2 de los tratados, dispone en su artículo número 55. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Si bien sabemos que la Constitución del 93 no hace ningún tipo de referencia más que otra fuente formal del derecho internacional público, en ese sentido, esta logra incorporar se logra incorporar a la legislación nacional. Con ello no simplemente basta para que vayamos más allá de la fuente convencional, sino que nos induce a lograr indagar a qué lugar se le asigna el derecho peruano a las otras normas internacionales. Por ejemplo, bien podría ser el caso de una costumbre internacional. Aceptando esa premisa constitucional, la incorporación de obligaciones convencionales al derecho internacional, pues surge una duda, la cual es que dentro de esta concepción se confiere la primacía del orden jurídico nacional o la del orden jurídico internacional, ¿no? Y pues, medio vamos desarrollando este trabajo, nos daremos cuenta de la misma. Como segundo punto tenemos pues las normas que regulan la posición de los tratados en el sistema peruano. En el derecho peruano pues entendemos a una entidad capacitada constitucionalmente para la negociación y la suscripción de los tratados internacionales, que vendría a ser el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto no significa únicamente que dicho Poder Ejecutivo, que dicho Poder del Estado, tenga toda la libertad para poder comprometer o comprometer internacionalmente al Estado, pues contiene también la capacidad de negociar y suscribir los tratados que se encuentran en una etapa anterior a una manifestación del consentimiento definitivo en obligarse a medio del tratado. La Constitución peruana vigente ha previsto un mecanismo según el cual el Poder Ejecutivo, así como también el Legislativo, puedan tomar parte del mismo proceso al momento de la formación de la voluntad del Estado, aunque solo el Poder Ejecutivo tiene una competencia para negociar, afirmar o ratificar los tratados según sea la situación llevada a cabo. Como tercer punto, pues tenemos la distinción en la jerarquía entre tratados de derechos humanos y otros tipos de tratados. Los tratados, al incorporarse al ordenamiento jurídico peruano, lo hacen con el mismo rango a la ley, aun cuando con las condiciones constitucionales sobre los tratados no hacen algún tipo de una mención específica a la categoría normativa las cuales le corresponden. Pues en el artículo correspondiente simplemente se limita a señalar que los tratados celebrados en el Estado y en vigor forman parte del Estado nacional, bueno, del derecho nacional. Eh, la ley se encuentra en otros apartados constitucionales. Cuando se mencionan atribuciones, se puede denominar en base al presidente de la República en el artículo 118, numeral número 1, lo cual dice cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Pues sitúa los tratados y las leyes conjuntamente por debajo de la Constitución y de una manera mucho más específica. Se menciona el artículo 200, numeral 4, la acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados de reglamento del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en forma o en forma. Cabe señalar que en ese anterior artículo mencionado, la categoría es clara, de norma legal que reviste el tratado, al lado de las otras normas similares, aunque cabe resaltar que no siempre se cuenta con la enumeración de la norma legislativa con la que usualmente se aprueba los tratados del Congreso de la República. Gracias. Bien, ahora hablamos de la interpretación del Tribunal Constitucional de Perú respecto a lo que es la jerarquía. En este punto encontramos lo que es una sentencia, ¿no?, del Tribunal Constitucional en el expediente número 0025-2005. En esta aborda lo que es la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos en lo que es el sistema jurídico peruano. Es así que en esta sentencia el Tribunal Constitucional
reconoce la relevancia de los tratados internacionales de derechos humanos en lo que es la protección de los derechos fundamentales y su rol interpretativo. Esto sin necesariamente otorgarle un rango superior al constitucional, es decir, que tampoco modifica en sí lo que es la jerarquía, reforzando lo que es la subordinación de todos los tratados a la Constitución. Bien, respecto al papel de la jurisprudencia en lo que es la definición jerárquica de estos tratados en el sistema jurídico, encontramos de que son las propias constituciones las que definen de qué forma, de qué modo ingresan estos al ordenamiento jurídico interno. Es decir, que la ubicación jerárquica de estos instrumentos internacionales de los derechos humanos son de suma importancia al momento de solicitar su aplicación de ese derecho ante los tribunales, para que estos puedan interpretarlo y aplicarlo debidamente. Por consiguiente, también encontramos dos reglas básicas generales y previas que los jueces deben considerar al momento de aplicarla. Estas dos disposiciones se encuentran en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, tanto en el artículo 27 y en el artículo 29, donde nos habla sobre el derecho interno y la observancia de los tratados, y sobre el ámbito territorial de los tratados. Así también, las constituciones nacionales incorporan y jerarquizan los instrumentos internacionales de maneras diferentes, es decir, que podemos encontrarla de manera supraconstitucional, donde se incorporan el derecho internacional de derechos humanos, donde ésta puede modificar la Constitución. Luego tenemos el constitucional, donde el derecho internacional de los derechos humanos se equipara a la Constitución. El supralegal, donde el derecho internacional de los derechos humanos se encuentra por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes nacionales. Y por último, el legal, donde el derecho internacional de los derechos humanos es equiparado a las leyes nacionales. El principio pro persona en el contexto peruano. Este principio también puede ser llamado principio pro homine o pro personae, que es relevante para el criterio interpretativo, ya que establece que toda autoridad perteneciente al Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo debe aplicar la norma o la interpretación más favorable a la persona o a la comunidad. Este principio se basa en que los derechos inherentes a la persona humana reconocidos por la Conciencia Jurídica Universal deben ser protegidos frente al accionar ilegítimo del Estado. Ahora hablamos de la aplicación de este principio. Encontramos en su aplicación como la norma más protectora, es decir, que cuando una determinada situación se le es posible aplicar dos o más normas vigentes nacionales e internacionales, cualquiera que sea su jerarquía, con esta regla el juez y el intérprete deben seleccionar de entre varias normas concurrentes, elegir aquella que contenga eh, o sea más favorable para el individuo o la víctima en relación con sus derechos humanos. También habla sobre la conservación de la norma más favorable, donde este principio actúa como una regla de interpretación y aplicación en el caso de sucesión de normas. Esto es cuando una norma posterior tiene vocación para desaplicar o derogar una norma anterior de igual o inferior jerarquía de manera expresa o tácita. A diferencia de la regla anterior, en este caso, se ingresa en lo que es el terreno de la temporalidad. Por último, la interpretación con sentido tutelar. Cuando un juez se encuentre frente a una norma de derechos humanos donde pudieran existir varias interpretaciones posibles, esto es cuando exista un res dubia o una pluralidad de posibles interpretaciones de la norma. A diferencia de las reglas anteriores, esta regla no se aplica para casos donde existen dos o más normas con vocación de aplicabilidad o una situación concreta, sino que tiene incidencia en el momento de analizar el significado de una determinada norma sin que exista una situación de concurrencia o sucesión de distintas normas. En el capítulo 2 vamos a hablar sobre el contexto peruano, sobre la implementación de sentencias que es fundamental no solo para la protección de los derechos de los individuos, sino también para la credibilidad del sistema judicial y la confianza en las instituciones del Estado. Sin embargo, este proceso enfrenta múltiples desafíos que dificultan su efectividad. El objetivo de este capítulo es identificar los mecanismos que permiten la implementación de sentencias internacionales en el Perú, así como los obstáculos que limitan su cumplimiento. Mecanismos de implementación, procesos de incorporación de sentencias internacionales en derecho interno. Este ratifica tratados internacionales, pues Perú se compromete a cumplir los derechos y disposiciones, incluyendo las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Según el artículo 55 de la Constitución, nos dice que los tratados ratificados tienen un rango superior a las leyes nacionales, lo que permite priorizar las normas internacionales en caso de que haya un conflicto. Esta adaptación legislativa nos dice que el Estado debe ajustar su legislación interna mediante la modificación o creación de leyes para alinearse a los estándares internacionales. En la protección de grupos vulnerables se crean leyes específicamente para proteger a grupos como mujeres y pueblos indígenas, cumpliendo con las obligaciones internacionales. ¿Qué entidades representan el cumplimiento de sentencias internacionales? Tenemos al Poder Judicial que aplica y hace cumplir las sentencias de la Corte de la IDH y los jueces que deben interpretar las leyes y sentencias internacionales para proteger los derechos de las víctimas. El Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos que coordina acciones para el cumplimiento de sentencias, que promueve políticas públicas para el respeto a los derechos humanos y capacita a los funcionarios públicos. El Congreso de la República, ya que modifica o crea leyes necesarias para cumplir con las sentencias internacionales, y la importancia de la cooperación, que esta coordina entre entidades la implementación efectiva para sentencias. A la falta de coordinación puede provocar retrasos en el cumplimiento. Tipos de reparaciones y medidas ordenadas por la Corte de IDH. Compensación económica. La Corte puede ordenar al Estado para la indemnización a las víctimas por daños materiales y morales. Medidas de identificación, reconocimiento público del daño causado y disculpas a las víctimas, incluyendo ceremonias de reconocimiento y la publicación de sentencias. Garantías de que las violaciones no se repiten. Garantías de no repetición. Ordena al Estado implementar reformas estructurales en las instituciones para poder prevenir futuras violaciones a los derechos humanos. Obstáculos de implementaciones internacionales en Perú. Tenemos los obstáculos generales que, a pesar de mecanismos existentes en Perú, enfrenta barreras que dificultan el cumplimiento de la efectividad de las sentencias internacionales. Esos obstáculos se clasifican en barreras normativas, resistencia política, institucional y limitaciones administrativas, presupuestales y de capacitación. En el capítulo 3 hablaremos del análisis de casos relevantes de incumplimiento de recomendaciones y sentencias internacionales en el Perú. En este capítulo abarcaremos 3 puntos. El primero es la selección y análisis de casos, el segundo el factor de cumplimiento y el tercero las consecuencias de incumplimiento. La selección y análisis de casos. Bueno, primero tenemos el caso de la masacre de Barrios Altos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en el 2001 ordenando que el Estado peruano pueda pagar una reparación y poder adoptar medidas de no repetición. Sin embargo, las medidas implementadas fueron insuficientes, lo que llevó a la Corte Interamericana a poder reiterar, ¿no?, su preocupación de informes posteriores. Otro caso significativo es el de Mendoza, donde se abordó la situación de derechos de las personas que fueron condenadas, ¿no?, a pena de muerte y la falta de garantías procesales. Ahora, pasamos al siguiente punto, que es el impacto de la percepción pública. Bueno, en estos casos no solo afectan, ¿no?, la reputación internacional del Perú, sino que también generan una desconfianza considerable en la ciudadanía hacia ciertas situaciones, como lo que ya mencioné anteriormente. Bueno, esto refleja prácticamente la brecha que hay entre las obligaciones internacionales y también la realidad, ¿no?, de la justicia en un país. Ahora, los factores de incumplimiento. Bueno, aquí podemos dividirlo en dos, que es la identificación de factores, que básicamente habla, pues, ¿no?, de cómo se dificultan el cumplimiento de las sentencias internacionales y la administración gubernamental, que ha mostrado no resistencia a implementar reformas necesarias. Ahora, el rol de actores institucionales habla, ¿no?, de la existencia de una falta de coordinación que hay entre muchas instituciones estatales que están encargadas, ¿no?, de garantizar los derechos humanos. Ahora, la ineficacia de esta hace que estas instituciones obstaculicen el progreso hacia el cumplimiento dentro de las recomendaciones internacionales. Ahora, las consecuencias del incumplimiento, bueno, aquí tenemos el impacto internacional, que básicamente habla que el incumplimiento de las sentencias y recomendaciones se ha ido deteriorando, ¿no? Que también eso afecta a la imagen del Perú en el ámbito internacional.
así como también se han documentado, ¿no? Deficiencias, advirtiendo sobre las repercusiones de las relaciones diplomáticas que hay en el país. Ahora, los efectos de los derechos humanos, bueno, las consecuencias que estas se dan prácticamente sobre la protección de los derechos humanos son severas. Ahora, el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha perpetuado un ciclo de impunidad y ha hecho que esta sea afectado la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Esto lleva a que haya una mayor vulnerabilidad de grupos marginados como pueblos indígenas y también a las mujeres. Bueno, continuando con la exposición, a mí me tocó el capítulo 4, que viene a ser las propuestas de reformas normativas e institucionales para armonizar así la legislación peruana con las obligaciones internacionales, ¿no? Contamos con tres reformas normativas, que viene a ser la reforma constitucional, que básicamente que es definir explícitamente en la Constitución que los derechos internacionales de los derechos humanos del Perú ha ratificado y posee un estatus superior, ¿no?, al de las leyes ordinarias, situándose al nivel de la Constitución, incluso en un rango ya intermedio, ¿no?, entre estas y las leyes. Y también contamos con la Ley del Desarrollo Constitucional de Materia de Derechos Humanos, que básicamente aquí es establecer una normativa específica que llega a controlar la incorporación de los acuerdos internacionales en los derechos nacionales. También contamos con la capacitación y sensibilización a funcionarios. Aquí es que se llega a incluir en el programa de capacitación de los jueces, también de los fiscales y también de los que cumplen ese cargo público, cursos específicos, ¿no?, sobre el sistema internacional de los derechos humanos y los compromisos de Perú, ¿no?, garantizando así su entendimiento y su correcta implementación para estos funcionarios. En el siguiente capítulo tenemos lo que viene a ser las reformas para garantizar la Constitución y las legislaciones secundarias con las sentencias y recomendaciones internacionales. Tenemos estas reformas generalmente conllevan, o bueno, contamos con 5, que es la modificación de la Constitución. Aquí se modifican artículos para reconocer y salvaguardar derechos de acuerdo a instrumentos internacionales, ¿no?, como por ejemplo el predominio de los tratados de los derechos humanos sobre la legislación nacional. Como 2 tenemos reforma de la legislación secundaria. Se efectúan modificaciones en leyes particulares, como vienen a ser en penales, civiles, laborales, ¿no?, los que conocemos, y etcétera, para atacar, ¿no?, esos fallos de los tribunales internacionales o sugeridos de entidades de derechos humanos. También contamos como número 3, tenemos la incorporación de mecanismos de control y supervisión. Aquí es para garantizar la observación de las regulaciones en todos los niveles, ya sea gubernamentales o también de propio gobierno, ¿no?, y el correcto seguimiento, ¿no? Y tenemos como cuarto fortalecimiento de instituciones de los derechos humanos, que es modificar aquí pues instituciones o establecer nuevas también para supervisar, ¿no?, y poner en práctica las regulaciones de acuerdo con los estándares ya internacionales. Contamos también con la capacitación y concientización, que básicamente es que se forma a empleados o a funcionarios y a la comunidad para que estén al tanto, ¿no?, y utilicen nuevas normativas, fomentando una cultura de siempre y cuando, ¿no?, de respeto a las reglas y derechos reconocidos internacionales también. Como siguiente capítulo, como 3 tenemos el fortalecimiento de los derechos de las víctimas, que es establecer y
eh, pues llegar a establecer, ¿no?, procedimientos que garanticen la implicación directa de las víctimas en los procesos de ejecución de la sentencia, ¿no? Bueno, sí, eso es todo. Gracias.